Bienvenidos sean todos una vez más al podcast favorito, el más maravilloso que usted va a estar observando, va a estar escuchando. Y como siempre te estamos diciendo, si no te has suscrito, suscríbete a este canal, activa las notificaciones para que todos los jueves a las 7 de la noche te llegue la notificación del nuevo episodio que va saliendo cada semana. Y como no podemos hacer una excepción en esta ocasión, pues conmigo está una mujer maravillosa, una amiga de hace mucho, mucho tiempo. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, así que hoy les presento a Marily. Marily, ¿cómo usted está? Muy bien, Dios te bendiga. Estamos bien, gracias al Señor. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí compartiendo esta noche contigo. Espectacular. Creo que va a ser un tema muy interesante. Así que bienvenido a Somos Uno Más, ¿verdad? Con Alexis Rosario. Y quiero que pienses eso, no estás con el pastor. Estás con Alexis, el amigo tuyo, ¿verdad? Estos son conversaciones que son maravillosas. Y creo que vamos a edificar grandemente Amén. a las personas, como ha sido semana tras semana y como dije, no va a ser la excepción. Claro que sí. Para que la gente que no te conoce, ¿quién es Marily? ¿Quién es Marily? ¿A qué se dedica? ¿Qué está haciendo? Para que la gente te conozca un poquito. Bueno, Marily es una apasionada por trabajar en la obra del Señor. Estoy felizmente casada con Miguel Rojas. Soy madre de 2 niños y actualmente estoy trabajando en lo que es la capellanía clínica. La capellanía clínica. ¿Y a qué iglesia pertenece? Pertenezco a la mejor iglesia, Refugio Eterno en Corozal, mis pastores Jimmy Vázquez y Mayra Hernández. Saludo a Jimmy, que yo sé que esto lo va a ver. Sí. Porque al ser un hijo de la casa de él, así que prontito también lo voy a estar trayendo para acá. Él no lo sabe, pero ya yo, aunque ya lo habíamos dialogado, ¿verdad? Pero todavía no hemos pautado fecha. Amén. Qué bueno que te tengo aquí y que hayas dicho ya tu profesión, la que adicional de una profesión, un ministerio muy hermoso, que no lo sabía, yo también estuve ahí y creo que es una de las cosas que te encaminaste a creo que fui uno de los primeros, si no fui el primero, que le habías preguntado cómo era esta gran labor en la capellanía clínica. Y desde ahora lo voy a decir, ¿verdad? No vamos a entrar en nada que pueda interferir en lo que es la ley IPA, pero sí de la experiencia que has tenido. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia en general de ser un capellán, ¿verdad? En el área clínica, una capellana en el área clínica. ¿Cómo ha sido esa experiencia desde que lo comenzaste hasta el día de hoy? Pues como bien dices, sí fuiste uno de los primeros que me acerqué cuando nace esa pasión en mí por trabajar con las personas. Estoy trabajando, ¿verdad?, en lo que es hospicio y es una experiencia gratificante. Es una experiencia que te hace ser una persona mucho más sensible, mucho más empática, que aunque quizás hay veces que tienes un horario laboral y tienes ciertos pacientes, ya tienes una agenda hecha y aparece algo por el lado, tú dices quizás no, ya yo cumplí con la cantidad de pacientes, pero no, la pasión te lleva a dar la milla extra, a poder acompañar a las personas en momentos, ¿verdad?, tan difíciles, en crisis, momentos de tristeza, poder estar, simplemente a veces con el poder estar, es lo que hace que tú sientas esa pasión cada día más y que sientas que estás haciendo algo bien, que estás siendo productivo en el reino y que los dones y talentos que Dios te ha entregado los estás poniendo al servicio para poder ayudar a otras personas. Eso es bien bonito. Y la gente, ¿verdad?, que no sepa, Auspicio, este programa que está hecho para personas que ya están prácticamente desahuciados, ¿verdad?, que tienen enfermedades terminales y que tienen que, ¿verdad?, estar en esos momentos tan difíciles, casi siempre. Bueno, yo te diría que siempre nos dicen que tienen un promedio de 6 meses o menos, aunque hay personas que duran más, duran menos, porque sabemos que aquí el quien dicta ese punto final de esta vida es el Señor. Correcto. ¿Cuánto te ha ayudado a crecer, tanto como cristiana, como ser humana, ministerialmente, como estás ahora en la iglesia, o ¿verdad?, lo que el Señor te ha puesto, pero como cristiana como tal? Olvídate de las plataformas, este tipo de cosas. Tú como persona, ¿cuánto te ha hecho crecer esta profesión? Pues mira, me ha hecho crecer muchísimo porque
quizás en algún momento pensamos que no hay necesidad, pero cuando realmente tú ves a las personas que tienen una necesidad, tú comienzas a ver las cosas de manera distinta, comienzas a pensar de manera distinta, quieres ayudar mucho más, te atreves a luego hacer cosas que no hacías antes, por ejemplo, la exposición, el estar un tú a tú con una persona, con una conversación, te ayuda a que tú puedas darle consejo a otra persona. Realmente es una experiencia que te hace transformarte en toda tu área, en tu vida espiritual, en tu vida emocional, en tu vida de familia. Comienzas a valorar más los pequeños detalles, el tiempo. Me ha hecho crecer en todas las áreas de mi vida realmente. O sea, como madre, como esposa, apreciar cada detalle. Correcto. Y hablaste de eso, de la sensibilidad. Y a mí me pasó también. A mí me pasó que a veces como que uno tenía una idea de ciertas cosas, pero cuando entras a este campo que comienzas a ver a la gente no por la religión, no por su estatus económico, sino porque es un ser humano que está, muchos de ellos, ya postrados en una cama con condiciones muy, muy severas. Y como hablábamos fuera de cámara, también muchos de ellos pasando por unas necesidades grandes en su entorno, en su casa. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque hablamos de la capellanía en cuestión de ese paciente que tiene necesidad, pero no sé si te pasó como a mí. Se ha vuelto más difícil a veces trabajar con los familiares en cuestiones de esas depresiones que están sufriendo, de esa necesidad espiritual que tienen. Sí, es un poco, ¿verdad?, complicado porque hay familiares que no aceptan la condición de pacientes, hay familiares que están en desacuerdo, unos quieren tomar la decisión de que su familiar esté en su casa tranquilo, recibiendo calidad de vida, pero otro prefiere buscar otras medidas. Y hemos visto de todo, hemos visto como los familiares que están dispersos, se llega a lo que es la unión familiar, cómo ocurre el perdón entre familias. Tuve un casito que yo llegué y comencé a hablar con el familiar y la preocupación era que su mamá no había nunca aceptado al Señor y habían ido muchísimas personas y ella no aceptaba al Señor, estaba en negación. Y yo vi la preocupación genuina que tenía esa hija por su mamá. Y yo fui donde su mamá y comencé a hablarle y le hablé del perdón, de las experiencias que yo he tenido que perdonar personas que me han hecho daño como personas que no me han hecho daño. Y ese día cuando yo terminé de contarle y le hablé de cuando yo perdoné, cómo mi corazón fue como si hubiesen abierto una jaula y me sentí libre, ella me dijo que quería aceptar al Señor. Y en ese momento lo aceptó y a los 2 días ella falleció. Y su hija estaba que no sabía cómo agradecerme porque decía, mira, he traído muchas personas y no quería. Y simplemente con el hecho de yo llegar y contarle mi testimonio, mi vivencia, la gloria es de Dios, ¿verdad? Ese fue el momento que tocó su corazón y ella accedió a dar el paso. Y fue una preocupación que su hija pudo sentir tranquilidad porque supo que su madre aceptó al Señor antes de partir. Sí, y me gusta que hables de estas experiencias porque dentro de todo a veces la iglesia, y lo digo hasta tirándome a mí mismo, y no tengo problema con eso. A veces la iglesia solamente ve que podemos llegarle a la gente por campañas evangelísticas, desde un altar, desde una plataforma, desde, ¿verdad?, la exposición. Pero en ese tipo de trabajo, Marily, no se está tirando fotos, no se puede inclusive. No se está tirando fotos, no está subiendo cosas a las redes sociales. Tal vez su nombre no está siendo sonado en la tierra en ese aspecto, ¿verdad? Estoy hablando en ese aspecto. Pero tenemos la gran oportunidad, o en tu caso, que continúas en eso, porque ya yo no estoy en eso. Pero sí puedo decir que fue una experiencia espectacular y honro ese lugar, aunque, ¿verdad? Ya no estoy en ese lugar, pero lo honro. No voy a mencionar el nombre, pero honro a cada persona, a cada enfermera en ese lugar, a cada persona que aún sigue ahí. Pero aunque no está siendo sonada en redes sociales como otras personas, ¿cómo te sientes que tú, esa satisfacción de saber que ese trabajo que estás haciendo, aunque es un trabajo donde, ¿verdad?, lógicamente al ser tu trabajo, hay una
compensación monetaria porque es tu trabajo, pero más allá. ¿Cómo tú te sientes cada vez que pasa una experiencia como esa? Personas aceptó al Señor, sabemos que hay fiesta en los cielos. ¿Cómo es esa emoción, verdad? Esa espiritualidad tuya, ¿cómo se desata en ese momento? Pues mira, te tengo que contar que ciertamente en muchas ocasiones he hablado con mi esposo y digo, lo que yo estaré haciendo, estaré impactando, realmente estaré siendo funcional en la vida de mis pacientes, de mi familia. Y mi esposo me dice, claro que sí. Y entonces entiendo, ¿verdad?, que yo no trabajo como por cobrar un sueldo. Esto es más allá por una pasión, por querer ayudar a las personas, por querer poder dar esas palabras de apoyo, palabras de aliento en esos momentos tan difíciles. Y la satisfacción que siento en mi corazón es increíble. Es una cosa que si las personas tuvieran la experiencia de poder hacerlo, van a comprenderme. Porque si no lo han tenido, quizás no me pueden comprender. Y algo que tocaste, ¿verdad? En el punto de monetario, recuerdo que cuando yo fui a empezar a trabajar acá, me enviaron la oferta de trabajo y yo estaba en el antiguo trabajo y yo estaba estudiando los números y iba a cobrar menos. Y yo decía, wow, Señor, para ese entonces era madre soltera todavía. Y decía, no sé si hacerlo, si no lo hacerlo. Y escuché la voz del Espíritu que me dijo, si lo tuvieras que hacer gratis, ¿no lo harías? Ahí comenzaron las lágrimas a brotar por mi rostro. Sí, Señor, lo hago. Y estuve 3 meses en ese trabajo. Luego de 3 meses, ¿verdad?, un hospicio, el Señor me abrió una puerta donde tuve más flexibilidad de horario y cobrando, ¿verdad?, monetariamente, el sueldo aumentando más del trabajo que había dejado. O sea, que la satisfacción que tú tienes, yo cuando me moví no lo hice por un sueldo, por un ingreso, lo hice por esa pasión que tengo por servir a las personas y por representar a Jesucristo aquí en la tierra. Antes de estar en este trabajo de hospicio, ¿habías trabajado anteriormente con gente en esa índole, ¿verdad? En las últimas de su vida, encamado? ¿Nunca lo habías hecho? No, la experiencia que tuve con mi hermano, es lo que me lleva a que nazca esa pasión por ayudar a personas y estar en sus últimos momentos, pero antes de eso no. Sí, y los que no saben de ti, si no me equivoco y no me falla la memoria, pasaste de celulares a bregar con personas y seres humanos. ¿Verdad? No vamos a hablar de compañía porque aquí no vamos a brindar ningún tipo de auspicio. Eso es correcto. Pero sí, ese cambio, ¿verdad? De momento este trabajo a este trabajo, donde sí tienes la experiencia con tu hermano, pero ahora puedes ver tal vez la figura de tu hermano en cada persona y saber la sensibilidad que tienes que tener. Y tocaste ese punto de cuando uno comienza a hacer algo por pasión. Y eso a mí me gusta hablar de esos temas porque la gente ha perdido mucha pasión por lo que es el reino, por las cosas del evangelio. Y yo sé que el tema, bueno, antes de entrar a esa pregunta voy a hacer un poquito, vamos a dejarla para allá mismo. Le puse un poquito ahí entre y dos, porque quiero dejarla para el final realmente. Adicional al caso que me hablaste, hay un caso que te haya impactado bien, pero bien fuerte, sin entrar, ¿verdad? Como dije, sin violar la ley IPA. Hay un caso que te haya estremecido bien fuerte, que tú digas, hasta el día de hoy no he podido superarlo, porque a veces en el training nos dicen que no nos afiliemos o que nuestros sentimientos no se mezclen, pero como un cristiano sensible, que ama a Jesús, que ama a Dios, que ama al Espíritu Santo y que ama a la gente, ¿cómo no va a lograr conectarse con la gente? ¿Ha habido un caso de esos que tú digas imposible olvidar? Pues tengo 2, ¿verdad? Pero hay uno que me impactó mucho. Nosotros tenemos, ¿verdad?, lo que es paliativo y hospicio. En este caso de paliativo, si paciente va al hospital, no tenemos contacto. Tuve un casito que yo iba siempre a un hogar a visitar a esa paciente y ella estaba 1 hora y media desahogándose conmigo porque era una persona que fue bien servicial. Siempre ayudó a todo el mundo, tenía fundaciones sin fines de lucro y cuando ella se enfermó, que llegó a ese hogar, nadie iba a verla. Y ella me decía, tanto que yo ayudé y nadie se acuerda de mí. Esa paciente cayó en el hospital y yo no tenía comunicación porque en el hogar no sabían nada. Cuando logro comunicarme con una amiga,
me dice, está en tal hospital. Yo dije, voy a verla mañana. Cuando llego al hospital, ella había fallecido el día anterior. Wow. Y me impactó porque yo digo, pero wow. llegaste a ir al hospital. Llegué al hospital y me enteré en el hospital. Bueno, me dijeron, la dieron de alta. Y yo digo, no, la dieron de alta porque estaba malita. Y cuando llamo a la amiga, me dice, sí, es que falleció ayer. Y fue algo que yo sabía la necesidad que ella tenía. Y aunque siempre yo estaba, se supone que las visitas sean de media hora, 40 minutos. Yo a veces estaba 1 hora y media, 2 horas con ella, viéndola llorar, escuchándola, dándole palabras de aliento, apoyo. Y el no poder haber llegado esas últimas como 3 semanas, pues eso me impactó bastante. Pero después recordé que mientras yo pude, yo siempre estuve ahí para ella y siempre estuve al pendiente. Sí, porque este trabajo, como dijiste al principio, no es solamente ir a ver un paciente y llenar un formulario, ¿verdad? O lo que es el seguimiento, sino es el estar en todo proceso, ¿verdad? Sé que cuando hablamos hace 2 días atrás, creo que fue, estaba saliendo de una funeraria, porque esa es otra cosa que hacemos. Correcto. No solamente, bueno, en caso mío hacía, estoy hablando en ese caso. Ya como pastor uno lo sigue haciendo, pero en el caso del trabajo, pues, no solamente es el paciente, son los familiares, el momento del duelo, las etapas de duelo y cómo asistir en todo en ese plano. Y por eso te pregunto, porque cuando yo estuve en el hospicio, y te lo comenté también por teléfono, siempre tuve ese impacto de una persona, ¿verdad? Y por respeto y aunque ya no está en este plano terrenal, aquel hombre era un hombre de Dios. Y yo recuerdo con mucho cariño, y si la hija viera este podcast, yo creo que brincaría por lo menos de alegría, y le saldrían las lágrimas, porque sigo en contacto con ella. O sea, fueron de esas personas que, aunque su papá falleció, pues siempre tuvimos ese contacto, y recuerdo con mucha honra, pero a la misma vez con mucha tristeza, ese hombre que supuestamente yo iba toda la semana a brindarle apoyo, y él terminaba dándome a mí. Ese tipo me dio cátedra de lo que era el amor de Cristo, cómo él se expresaba de su esposa ya fallecida, de cómo él se expresaba de sus hijos, de cuánto él había luchado ¿verdad? Por crecer económicamente, y sus negocios y sus empresas, para que su familia estuviera bien. Y era algo bien, bien impactante, como ver un tipo de 91 años hablar tan majestuoso de todo lo que había hecho. Y me pasó como te expresé, que llego un día a su casa, él estaba un poquito enfermito, y al otro día me están llamando que había fallecido, y cuando yo fui a la funeraria, estaba recibiendo más consuelo yo que los mismos familiares, porque por más que a veces uno intente no ligar, y sé que eso es ley de prácticamente de que te lo dicen, te lo repiten, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y yo creo que si un capellán fuera una persona que no tiene sensibilidad en cuestión de creencia, pues a lo mejor le funciona. O que lo ve como una profesión de cobrar un dinero también. Pero cuando nosotros estamos ya sirviéndole a Jesús, ¿verdad? Y dando lo que por gracia hemos recibido, yo creo que es bien, bien difícil. Adicional a ese que me están mencionando, me dices que hay otro caso. Si me quieres hablar un poquito, ¿verdad? Sí, esta era una paciente que estaba totalmente alerta, orientada, y estaba todo el tiempo sola. Ella vivía en su casa, estaba sola, su hija iba en las tardes, ¿verdad? Porque tenía que trabajar y todo, y yo pasaba 1 hora, 1 hora y media allí con ella escuchándola, y ella lo más que me aconsejaba era que no me afanara por el trabajo, que tuviera tiempo para la familia, tiempo para viajar, tiempo para compartir, porque ella se dedicó a su profesión, que fue ser profesora, y se olvidó de su salud. Era súper joven, 65 años, y yo iba a verla 2 veces al mes, porque veía la necesidad que había en ella y la enseñanza que yo adquiría cada vez que estaba con ella. Era un tiempo valioso. Soy una persona que me encanta cuando voy a adquirir conocimientos y llevarme una enseñanza cuando visito. Y el día antes de ella fallecer pude agradecerle, pude decirle su nombre y agradecerle por la enseñanza que me había dado y que era muy especial para mí. Al otro día pues falleció y estuve con su hija ahí hasta 3 horas esperando que el cuerpo fuera retirado, ir a su funeral.
son personas que te marcan, que más allá de tú hacer también una profesión, tú adquieres conocimiento de ellos, tú aprendes y te exhortan a que no cometas quizás los mismos errores que ellos. En este caso, ella se dedicó a trabajar y su salud la puso aparte. Entonces, una paciente de 65 años, alerta, orientada, que uno se va a esperar que va a suceder algo así. Y esto es lo sorprendente de la vida, ¿verdad? Lo frágil que es la vida, lo sensible que puede lograr ser. Y cómo este tipo de... Y te voy a decir, porque lo voy a decir así, este tipo de ministerio. Bueno, yo soy un poquito controversial y hoy no lo he sido. Y estoy tratando de ser diplomático, pero siempre me va a salir. Y los religiosos pues no van a considerar que esto es un ministerio, porque no están los 5 ministerios de la Biblia, etc. Pero la realidad es que la capellanía, aunque fue algo que se inventó luego, ¿verdad? Con la idea de visitar hospitales, con la idea de visitar cárceles, y este tipo de trabajo que aunque la gente piense que no, lo exige. Los planes médicos exigen que haya ¿verdad? Un consejero espiritual, que realmente lo que es, ¿verdad? En ese aspecto. Partiendo de esa premisa de que hay muchos que no consideran la capellanía como un ministerio, ¿tú crees que han dejado de servir de la manera correcta como Jesús lo estableció? De que en un momento dado dijo que nos enfocáramos en las viudas y en los huérfanos, dando a entender que eran los más vulnerables y los más necesitados. ¿Tú crees que la iglesia 2024, olvídate en el 80, en el 90, en el 2000 al principio, crees que la iglesia 2024 ha perdido el enfoque de ir donde realmente está la necesidad por estar pendiente a cosas que realmente no edifican? Pues mira, entiendo que sí, creo que sí. Aunque existen los ministerios ¿verdad? De evangelismo, de visitar a los hospitales, pero no hay un grupo específico que se haga cargo de si visité a este paciente, pues darle seguimiento a la familia. Yo te puedo decir que yo estudié capellanía y tuve mi licencia y yo misma decía, tengo la licencia y no estoy haciendo nada. O sea, la tenía por un título. Y no es hasta que Dios pone en mi corazón, ¿verdad? Y me abre la puerta para este empleo que comienzo a trabajarlo. O sea, tenía el título, pero no lo estaba ejerciendo. Y no sabemos de lo que nos estamos perdiendo hasta que llegamos a ver la necesidad que hay. La iglesia está para ayudar, ¿verdad? La Biblia dice llorar con el que llora, reír con el que ríe. Y necesitamos salir más a la calle a buscar donde está la necesidad, porque quizás podemos hacer un culto evangelístico, pero una persona encamada que quizás su esposa de 90 años, como tengo un caso, es quien la cuida, ellos no van a poder llegar ahí. Entonces necesitamos también impactar a esas personas, necesitamos ir más adentro, buscar más allá donde verdaderamente está la necesidad y suplirla. Sí, y aunque la capellanía, ¿verdad? Cuando uno lo estudia puede atender o dar consejería de manera gratuita. Me enfoco más en este clínico, ¿verdad? Lo que es en el área del hospicio y ese tipo de cosas, porque es donde está esta comunidad de personas, ¿verdad? Mayormente pues, de la tercera edad, donde, no sé si te ha dado el caso, pero yo tuve, donde pertenecieron inclusive a una iglesia y la iglesia que pertenecían se habían olvidado de ellos. Mucha gente de su propia congregación no iban a visitarlo y lo único que recibían de palabra era lo que nosotros llevábamos y a veces pues no tenía que sentarse, hablar de la palabra, prácticamente a predicar y alimentar esa alma que en ese momento se sentía o se sienten tan abatidos, tan tristes, muchos de ellos hasta, ¿verdad? No es tal vez el miedo a la muerte ni hacia dónde van, sino de la manera en que se están yendo de esta vida que como que los tambalea y los vuelve vulnerables hasta, ¿verdad? En esta situación. Arely, para mí ha sido un placer. Ha sido un placer. Yo creo que es un tema que no hay que darle tantas largas, porque si le damos un poquito más de largas, voy a caer un poquito mal yo. Y yo soy así. E incluso, ¿verdad? Vamos a ver los pacientes, pero no sabemos el familiar que no conoce de Cristo, ¿verdad? El que estamos impactando. Y yo, ¿verdad? No te voy a contar mi testimonio, pero pedacito, yo fui criada en el Evangelio y me aparté. Y hace 13 años atrás, el Señor utilizó un joven que
cariñosamente le decía el negro, porque ya no le digo así. Y ese joven, que era compañero mío de trabajo, salíamos él, dos personas más y yo, y nos reuníamos en mi casa a veces a las 3 de la mañana a estudiar la Biblia, a comer arroz con atún y estudiando la Biblia. Y yo no sabía que ese era el método que Dios estaba utilizando para traerme de nuevo a sus caminos. Yo voy a las casas y no sé a quién es que yo estoy impactando y no voy con la visión de solamente la persona, el paciente va a fallecer cuando Dios determine, sino con sembrar una semilla como ese joven lo hizo hace 13 años atrás, que yo le llamaba el negro, pero hoy tengo la oportunidad de llamarle Pastor Alexis. Así que gracias por esa semilla que sembraste en mí, gracias por esas veces que nos reunimos, salíamos súper cansados del trabajo y nos reuníamos y esa fue la manera que Dios fue trabajando con mi corazón y 4 años más tarde fue cuando verdaderamente yo me afirmé en los caminos del Señor y aquí estoy viendo el resultado de lo que Dios hizo conmigo. Te felicito, te honro, te admiro y siempre he creído en tu ministerio, siempre he creído en lo que Dios está haciendo porque te he visto desde abajo y te he visto crecer. Así que nunca te canses de hacer el bien y sigue sembrando esa semilla, ¿verdad? Como yo lo voy a seguir haciendo porque es un mandato que se nos ha dado, una instrucción que tenemos que cumplir de donde quiera que vayamos a predicar el evangelio. Yo espero que la cámara haya estado puesta para ti, me dio el tiempo de coger el aire. Porque se le aguan los ojos a cualquiera, ¿verdad? Y voy a tratar de no hablar mucho porque ya se me está quebrando la voz y esto es muy orgánico, esto es muy natural y esto no va a estar, no lo voy a poder editar. Así que, nada, gracias. Gracias por tus palabras. Si yo no mal recuerdo, yo creo que para aquel tiempo yo estaba hasta apartado también. No, ahora mismo no recuerdo bien. No estaba sirviéndole al Señor de esa manera, pero sí estaba ¿verdad? El deseo de seguir cumpliendo y pues, después yo terminé completamente apartado y eso es otro tema también, que luego yo lo voy a contar. Pero sí, damos gloria a Dios, ¿verdad? De haber sido ese instrumento y verte crecer. Para mí es grandemente, ¿verdad? Yo no me acuerdo, ya dijiste 13 años atrás y eso me hace sentir viejo. En el 2011. Pero sí, ver quién eras, que no voy a mencionar nada aquí, y aquella muchacha con muchos temores, con muchas frustraciones por aquella muchacha que había sido muy maltratada hasta por la religión, porque sé lo que había pasado, ver quién eres hoy día, la mujer que te estás convirtiendo, porque aún estás en ese proceso. Amén. Verte, ¿verdad? Tu esposo que está con nosotros aquí, que yo creo que la gente sepa que está por ahí, aunque él no quería que lo dijéramos. Ver cómo juntos van a cumplir el propósito que el Señor así ha dado, ¿verdad? Que tus hijos también, ver a tu nena prácticamente, yo diría, bien pequeñita y hoy día ya estar hecha una mujer, porque ya está en la universidad, ¿verdad? Y es bien impactante. Así que gracias por tus palabras, también te honro, te amo mucho y sé que vamos a seguir viendo cumplirse no solamente en el trabajo de la capellanía, sino lo que el Padre así ha establecido para ti. Una vez más, gracias y que no sea la última vez, que para la próxima vez que venga nos cuentes ese testimonio completo, porque sé que ahora la gente va a estar, pero no dijo nada. Y también vamos a traer después a tu esposo, ¿verdad? A sentarse ahí para que nos cuente parte de su historia. Amén. Así que una vez más, gracias. Gracias. No sé más qué decir. Un privilegio poder estar aquí sentada y compartir contigo, de verdad. Espectacular. Gracias. Así que otra vez más, yo le digo a las personas, si no te has suscrito a este canal, tienes que conectarte. Es que vas a ver un sinnúmero de temas que son demasiado edificadores, ¿verdad? Y queremos que seas parte de esto. Así que riega la voz, comparte el video. Y si no sabías de esto del hospicio, hoy también te estás enterando de que dentro de esa rama hay un ministerio hermoso que está impactando las vidas. Así que todos los domingos a las 10 de la mañana estamos en nuestra casa de restauración La Puerta de Retorno, y los miércoles a las 7:30. Si no tienes un lugar donde congregarte, estás invitado. Así que te puedes comunicar con nosotros, ¿verdad? En caso mío, a través de diferentes plataformas, o también entrar a www.pastoralexisrosario.com y ahí también llenar el formulario para que puedas comunicarte con nosotros. Así que somos uno más con el Pastor Alexis Rosario, tu podcast favorito, el más maravilloso que vas a ver, y sigue conectado con nosotros. Dios te bendiga.